¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR, temporada 2025. Muchas gracias por habernos esperado estos minutitos y también estos días en el que estuvimos preparándonos para arrancar este año, para compartir este año aquí en el programa. Quiero contarles, antes de meternos en algunas definiciones, que recién, más allá de que venimos conversando todo este tiempo con todo el equipo de QR, recién ocurrió algo muy hermoso, que es que volvimos a entrar a un estudio, volvimos a tomar posiciones y había mucha sonrisa, muchos abrazos, porque teníamos muchas ganas de volver a estar juntos y juntas para poder compartir esto en un momento importante del día, sobre el cierre, tratarnos bien, tener cierta amorosidad en la comunicación, que es algo que se ha perdido, por lo menos que extrañamos. Y Hernán Lecher bautizó el estudio, por otra parte, porque si había un vaso de agua que tenía que ser volcado, lo volcó. Así que también es una muy buena señal. Bueno, en los agradecimientos a Editorial Perfil, me encantaría que de alguna manera recordemos nuestro contrato, nuestros valores, nuestros principios. Vamos a aprovechar estos minutitos para eso y ya nos metemos en el análisis del día y de una semana que se las trae. Editorial Perfil, esta organización, nos propone, nos invita a una pantalla plural, a una pantalla diversa, a una pantalla libre. Es mucha cosa por decir en estos tiempos. Déjenme decirles que nos sentimos privilegiados porque quizá muchos de nuestros colegas en este momento les encantaría que efectivamente sus lugares de trabajo fueran de esta manera. El periodismo está muy lastimado, y está muy lastimado, entre otras cosas, muchas vienen de arrastre, pero sobre todo en estos tiempos por algo que solemos denominar el sesgo confirmatorio. Es decir, eso que nos hace ir a buscar aquellas ideas, aquellas voces que de alguna manera ratifican lo que ya pensamos, nuestras ideas previas, nuestra emocionalidad en estos tiempos. El periodismo tiene que darle pelea, tiene que darle batalla a que la emoción le ganó al argumento. Y no es sencillo desarmar todo eso, y esa es parte de la invitación de QR. El periodismo está lastimado, entre otras cosas por el sesgo de confirmación, pero el periodismo no está muerto. Y la profesionalidad y la mirada crítica hacen o siguen haciendo de la comunicación política, de la comunicación social, uno de los sesgos más importantes, una de las características más importantes de nuestra vida democrática. Enseguida volvemos a la democracia que tenemos por estos tiempos. QR, ustedes ya saben, tiene un punto de vista definido. Tenemos nuestra manera de ver el mundo. Tenemos nuestra subjetividad. Hay cosas que nos parecen bien, hay otras cosas que no nos parecen. También hay otras cosas que directamente nos preocupan y tenemos una mirada muy crítica sobre esas cuestiones. Ahora, QR busca permanentemente distintas miradas, distintas ideas. Estamos abiertos a que alguien nos pueda decir algo distinto a esa manera de ver el mundo, a nuestros valores, y eso sentimos que nos hace crecer, nos pone en juego de alguna manera, nos invita a tratar de bajar la defensa, de bajar la guardia y estar muy activos en la escucha de quien piensa distinto. Eso nos lleva directamente al lugar del otro. Y estamos en un problema en estos tiempos, porque el otro es un enemigo. De alguna forma nos han hecho creer que el que no piensa como nosotros, y cuando digo nosotros no digo QR, digo ustedes también. Piensen ustedes en cada otro que ustedes conocen. Bueno, el otro se convirtió en un enemigo. El otro se convirtió en alguien que cuando habla ya me quiere convencer, que no tiene una mirada genuina respecto de lo que expresa. Y entonces ahí empezamos en una batalla que nos ha llevado por caminos realmente muy lastimosos y que nos preocupa mucho aquí en QR. Por eso en QR, o nos encantaría que QR vuelva a ser en este 2025 un lugar de encuentro y un lugar para volver a preguntarnos quién es el otro y tratar de recuperar esa conversación, tratar de recuperar el espacio público de debate que está tan lastimado como el periodismo, y probablemente haya una relación muy directa en ese sentido. Y en QR hacemos todo el tiempo muchísimos esfuerzos para que esas otras miradas, esas otras voces estén acá y sean parte de nuestro programa. ¿Para darles la razón? No. Para tratar de compartir y para tratar de ver si podemos sacar algo en común. ¿Cuál sería nuestra gran fantasía, nuestro gran sueño? Que cuando alguien nos diga algo distinto de lo que ya pensábamos,
seamos capaces de reconocer, che, mirá, la verdad que esto que acaba de decir me abre algún interrogante sobre todo lo que yo ya creía. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Estamos exagerando el gesto? No, porque nos parece que eso es algo a recuperar para tratar de sacarnos de esa polarización que nos ha llevado por lugares muy complicados. Perdimos argumento y de alguna manera de ahí nacen los discursos de odio, los discursos de enemistad, los discursos de violencia que están entre nosotros y nosotras e insistimos, de alguna forma nos sentimos parte en este periodismo malherido, pero que no está muerto. Hoy por la mañana, Jorge Fontevecchia, en su editorial, en nuestra pantalla hermana, NET, dejó una pregunta, que es una pregunta muy importante, que nos desafía muchísimo si la aceptamos y hacemos el ejercicio de contestarla. Y nos vamos metiendo en las cosas de este tiempo. Jorge Fontevecchia se preguntó, ¿qué ves cuando reprimen a una jubilada? ¿Qué ves cuando reprimen a una jubilada? Y seguramente, y está a la vista, vemos cosas distintas. No quiero entrar en hipótesis, saben a qué me refiero, pero la pregunta es una pregunta interesantísima. Animémonos a bajar un poco la guardia, animémonos a pensar, no dejar de sentir, porque la emoción es parte, pero si la emoción nos domina a la hora de intercambiar, tenemos un problema serio. Asumamos el riesgo de la otra mirada, sin dejar nuestras convicciones de lado, por supuesto. Y alguien decía, Lucy Caballero, en una charla, en una feria del libro de derechos humanos que se hizo en la Exesma, entre viernes y sábado, Lucy Caballero se propone algo en esto de la emocionalidad que nos gobierna, antes que las ideas. Dice, ¿qué es lo que nos emociona ahora? ¿Qué es lo que nos emociona de un tiempo a esta parte? ¿O qué puede volver a emocionarnos en todo caso para volver a generar ese encuentro con la idea, ese encuentro con el argumento y dejar de lado cosas que nos ponen en veredas opuestas de tal forma que no podemos ni siquiera dialogar? Bueno, arrancamos QR en una semana que no es cualquiera, porque es una semana donde se vuelve a editar, se reedita el vínculo entre Palacio y calle, porque tendremos esta semana sesiones en el Congreso muy importantes y porque tendremos esta semana también otra vez Calle protestando por el ajuste. Calle que lógicamente reacciona frente a políticas de ajuste. No es una caracterización de QR, es algo que el presidente se jacta, es una de sus principales banderas. El ajuste más importante de la historia de nuestro país. Bueno, era de cajón que si hay ajuste iba a haber calle. Y también era de cajón que si hay calle hay represión. Porque ese ajuste es parte de un modelo que tiene que mantener la protesta a raya. Y entonces otra vez tendremos esta semana, veremos, por lo que dice el gobierno, otra vez habrá represión. Pero hay una ciudadanía que la desafía y que dice no nos van a amedrentar. Hay una frase muy importante, muy interesante de Floreal Gorini, que dice, la recuerda siempre Carlos Heller, que dice, un mundo mejor es posible si la gente quisiera y si se anima a luchar por ello. Todas estas definiciones están en esta semana donde arrancamos, la historia no empieza cuando nosotros llegamos aquí a este año 2025, pero es una semana muy emblemática en este sentido. Decíamos, si hay calle, si hay ajuste hay calle, si hay calle hay represión. La represión aparece porque quiere sostener el modelo. Si hay un modelo de estas características, de cajón que vuelve al Fondo Monetario Internacional. Esta semana también se va a discutir en el Congreso un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahí está la pregunta sobre a qué altura está la política argentina para sostener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional enviado por decreto por un gobierno, salteando una ley que dice exactamente lo contrario. Más allá de las valoraciones, esto es lo que está en juego en esta semana y va a ser muy interesante empezar a vivirla desde este lunes con todo el equipo de QR.
Y finalmente, estamos en un año electoral. Haremos QR 2025 en un año electoral. Las elecciones son parte esencial del sistema democrático. Pero hay quien dice en este tiempo, bueno, es una formalidad de la democracia. Pero la democracia tiene otras dimensiones en donde tiene que hacerse efectiva. Y eso nos conduce a una pregunta que circula entre nosotros y nosotras desde hace un tiempo con mucha fuerza. Alrededor del Estado de Derecho. ¿Hay Estado de Derecho? ¿Estamos en un Estado de Derecho en la Argentina? Hay quienes dicen que no, que esto ya no es un sesgo autoritario del gobierno de Javier Milei, y hay quienes dicen, che, pará, guardemos un poco de definiciones para cosas mucho peores que podrían llegar a ocurrir. La historia argentina lo va a recordar el próximo 24 de marzo. Bueno, más allá de ese debate, lo que es dramático o dramática es la pregunta. Estamos en un momento en que nos preguntamos si puede haber un debate sobre si tenemos un Estado de Derecho o no en la Argentina. Y entonces, el año electoral, la formalidad de las elecciones en la democracia convive también con esa pregunta, y vamos a ver cómo se comporta la sociedad argentina frente a ese punto. Finalmente, estamos muy, pero muy contentos como equipo de estar aquí en Bravo TV. Sentimos un entusiasmo por la épica, desde este lugar construir un nuevo punto de referencia cuando las referencias en este momento en la Argentina están muy desenfocadas. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Arrancamos con las voces del día. Hay que ganarle al derrotismo interno para poder derrotar a los gobiernos que nos quieren silenciar. Un acompañamiento afectuoso a la industria del cine argentino, que como todos saben, está atravesando una situación muy difícil debido a la horrenda política cultural dispuesta por el presidente de mi país. Fijamos fecha para el 10, la mesa conducción, pero hay que hacer el plenario el día 20. Y ahí se va a definir. El gobierno sigue insistiendo en la postura de no querer parar los despidos y sobre todo no querer firmar aumentos y todo lo que pasa. El Papa hablaba de una eutanasia encubierta. Si sacaste los comederos comunitarios y después el que organiza todo el territorio son los narcotraficantes, ese es el modelo de narcoestado, anarcocapitalista, que ellos están planteando. Yo no quiero un país así. El caso de Grillo fue la consecuencia de un evento que se generó en esas circunstancias. Eso obviamente no fue deseado, no fue impulsado, fue un accidente, si se quiere. La voluntad de vencer el populismo en la provincia de Buenos Aires, de que haya un cambio profundo, de integrar más actores, no solamente... ¿Pero se fusionan, diputado? No, ¿Se fusionan? ¿Es absorbido el PRO? No, es una integración. Como dijo alguien por ahí, son armas de creación masiva. Y él tenía un arma de creación masiva, solamente una cámara fotográfica. Cristina me llamó, muy emocionada, llorando, y que también ella le cayó la ficha de lo que le podía haber pasado si le hubiera salido la bala, ¿no? ¿Es un derecho quemar un patrullero? ¿Es un derecho romper todas las veredas y destruir todo? ¿Eso es un derecho? Bueno, esta jueza tiene, digamos, el Código Penal, la Constitución, no sé qué Constitución lee, debe de leer la Constitución de Venezuela. Bueno, son voces de las últimas horas, podrían ser de todo un año en un país normal. En la vida política de un país son voces de las últimas horas, como solemos recoger en cada arranque de QR. Salud la barra, ¿qué dice, equipo querido? Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy Hola, bien. Irina. Hola. ¿Cómo estás? Muy contenta. Bienvenido, Mauricio Caminos. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿El cartel de No soy Pablo Ibáñez ya salió? No lo vi. Todavía no. Le mandamos un saludo a Pablo. Le mandamos un saludo al querido Pablo Ibáñez y bienvenido en serio, Mauri. Muchas gracias. ¿Cómo anda Martín Granowski? ¿Cómo está usted, Caruso? ¿Todo bien? Equipo completo hoy. Los extrañaba. No, yo también los extrañaba mucho. Y me di cuenta cuando entramos y nos empezamos a toquetear un poquito, que había ahí un afecto suspendido. Bueno, arrancamos con todo el equipo. Después, por supuesto, iremos en la semana rotando. Y estamos, insisto, muy, pero muy contentos como grupo de estar aquí en Bravo TV. Yo sé que quieren agarrarse de las definiciones de Patricia Bullrich, de lo último de Patricia Bullrich. Déjenme decir qué lindo lo de Moyo. Siempre bien, ¿no? Sí. Moyo siempre jugado, siempre aparece. Y él también tiene un arma de construcción masiva. Siempre De creación. De creación masiva, Sí. eso dijo. Sí, siempre con el arte además, ¿no? Contándolo, uno diría de otra forma, diría lo mismo. Sí.
Qué virtuoso, hasta cómo dice eso es llamativo. Y elige poner el cuerpo en el lugar que representa. Sabe que es muy escuchado, sabe que puede llegar, como decíamos en el arranque, a distintas voces, a distintas miradas y se juega. Dice, acá hay una lectura que hay que hacer más allá de cómo pensemos las cosas. Quiero decirles, antes de seguir repasando las voces, ya está Eduardo Aliberti para charlar con nosotros, enseguida lo invitamos, para que nos cuente qué es lo que está mirando. Sobre todo el momento del gobierno, entró dentro de un punto de inflexión, diría Cristina Fernández de Kirchner. Se le dio vuelta el reloj de arena al gobierno y al presidente Javier Milei, y sobre todo cómo está viendo a la oposición en este tramo. Reapareció Massa en las últimas horas, después de muchísimo silencio, el candidato a presidente de la opción que perdió, es decir, del Frente de Unión por la Patria en su momento, y dejó cosas. Metámonos, Irina, si querés, me parece en lo más importante, esa información que vos manejás. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las últimas novedades en torno a las causas iniciadas en el marco de la represión por parte del gobierno? Bueno, la primera pregunta que uno se hace es, ¿alguien está investigando quién le disparó a Pablo Grillo? ¿Alguien está investigando quién golpeó a Beatriz Blanco? ¿Alguien está investigando? Beatriz Blanco es la jubilada golpeada por el policía. Exactamente. ¿Alguien está investigando todo ese despliegue represivo que hubo y que vimos la semana pasada? Bueno, denuncias hay un montón, pero a esta hora me animo a decirte que no estaría tan segura de que alguien esté investigando, excepto organizaciones de la sociedad civil que están juntando material, que han aportado fotoperiodistas, reporteros gráficos, gente que estaba en las calles, ¿no? Sí. Me refiero al mapa de la policía. Quiero decir, la sociedad civil está haciendo por ahora lo que el Poder Judicial no hace. Repasemos un momento, ¿quién es mapa de la policía? ¿Qué organizaciones son o algunas de ellas? Porque para el gran público es toda una novedad, digamos. Mira, por lo pronto es Crisis, la revista, ¿no? Sí. Integra el mapa de la policía. El CELS creo que está también, ¿no? El CELS está, la Asociación contra la Violencia Institucional. En el último informe hay que decir que Sabina Fredrik tuvo una participación muy importante. En el último informe que hoy estuvo circulando, donde se identifica a un gendarme que posiblemente haya sido el que disparó. Guerrero de apellido. Bueno, cosas que Patricia Bullrich viene negando, además de defender la forma en que se disparó. Pero subrayo esto, ¿no? Desde la semana pasada, que hay varias denuncias, tenés 8 denuncias que son contra el gobierno y que comprometen a las fuerzas de seguridad y a Patricia Bullrich. Y tenés también las contradenuncias del gobierno. Sí. Ahora, están bailando por Comodoro Pi, ¿no? Están circulando y son una papa caliente que nadie termina de agarrar. A punto tal que la causa, que a mi ver es una de las principales, que es justamente donde se plantea qué pasó con Pablo Grillo, y que lo plantea además la Procuraduría de Violencia Institucional, después se suman el CELS y otros. Esa causa le tocó a Servini, vino a María Servini, a la jueza federal, fue y vino 2 veces, volvió a la justicia, en realidad fue a la justicia ordinaria, le volvió a Servini, hizo todo ese paseo que se hace habitualmente para hacer tiempo, y Servini la terminó hoy mandando a otro juzgado federal. Hoy, al juzgado federal número 12 que subroga Ariel Lijo. Bueno, vamos a ver. Ariel Lijo, que no está en una posición, digamos, cómoda como para estar tomando decisiones en este momento respecto a algo tan delicado. O sí, en realidad, claro. ¿No? Bueno, sí. Bienvenida a la causa es un elemento más del modo en que el hijo ha construido su tiempismo para determinadas causas. Vale más que la tenga pendiente o a la firma que efectivamente ejecute o tome una decisión. Un ratito con Mauri Camino vamos a hablar, porque el próximo jueves puede haber novedades respecto a la integración del hijo de García Mansilla en la Corte. Antes de seguir, Iri, me gustaría que veamos definiciones de Patricia Bullrich, que como recién decía Irina, y frente a una enorme cantidad de pericias que demuestran, entre otras cosas, que esa munición de gas lacrimógeno fue disparada no a 45 grados, como dice la regla operativa, sino apuntando en horizontal. Sin embargo, Patricia Bullrich sigue insistiendo con que esa munición rebotó, que después pegó en una valla, en algún momento hasta dudó. ¿Será la munición la que impactó en Pablo Grillo o en realidad era algo que se desprendió del lugar donde... Bueno, una cosa muy llamativa, casi que nos hace pensar que las fake news son un problema menor.
Porque acá se trata de cosas muy flagrantes que ya tienen confirmación y la construcción de un argumento sobre eso. Pero veamos lo que dijo Bullrich en las últimas horas sobre esto. Y vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro gobierno. Bien, allí Patricia Bullrich, el agregado sobre todo esto, la denuncia contra la jueza Andrade, que es la que liberó a las personas que estaban detenidas. Ya conocemos la historia. Eso, Pablo, pero eso se llama huir. ¿Por qué? No sé si hacia adelante siquiera, porque Patricia Bullrich está huyendo claramente. ¿En qué sentido? No sé si huye de las causas, porque como bien decía Irina, la sociedad civil le está investigando. Ahora, Jocostec y Santillán también la sociedad civil y los fotoperiodistas fueron los primeros que investigaron. Nosotros recibimos en Página 12 al día siguiente a alguien que en el momento había sacado la foto de cómo lo mataban a Costecchi en la estación de Avellaneda. Además, y el mismo día, ¿te acordás, Irina? El mismo día, Laura Vales, Vicky Gisbert, en la propia redacción, habían reconstruido y después vino la justicia. Así que yo en esto le tengo confianza, no estoy elogiando a la morosidad, para decirlo suavemente, del Poder Judicial. Pero le tengo confianza a la sociedad civil enojada. Y además le tengo confianza a otra cosa y el gobierno debería mirarlo. No lo mira porque lo minimiza o porque no tiene experiencia en eso. O sea que hoy... Cuando los fotoperiodistas se enojaron en la historia de este país, agarrate si los fotoperiodistas se enojan con vos. Y tienen razón. Y son obsesivos, obsesivas, seguidores, seguidoras. Está todos los fotos-periodistas de Argentina y las fotos periodistas de Argentina en este momento buscando elementos y fotogramas cuadrito por cuadrito, y así salió el suboficial de la Gendarmería, y así salió él, vaya a saber qué rol tiene en la Policía Federal, que empujó a Beatriz Blanco, y así se va sabiendo la verdad. Sí, Mauricio. Sí, no solo el mapa de la policía es un trabajo. Recordemos que el sábado de La Nación, si uno quiere dar señales, ¿no? de cómo el gobierno se para, ¿no? Y qué pasa con el contrarrelato, ¿no? Oficial. La Nación hizo un trabajo espectacular también con sus fotógrafos, un poco demostrando lo que subimos hoy y un poco lo que ya también había adelantado el mapa de la policía el miércoles a la noche, el jueves, de que ese disparo del gas lacrimógeno fue en línea recta y no fue en 45. Curva, claro, como antes de seguir con Irina, hoy Cora Gamarnik en la 530 dijo algo que me pareció muy interesante sobre el rol del fotoperiodismo. Ustedes saben que ella es una investigadora y ha trabajado mucho en la relación de la fotografía del arte y la política en la historia argentina. Dijo, en la Argentina hay un sistema de impunidad, pero la acción colectiva, lo que decía Martín, la acción colectiva siempre termina por torcerle el brazo aún a ese sistema de impunidad. Me parece que redondea muchos conceptos importantes. Pero ella es científica y familiar de Pablo. Es la tía de Pablo Grillo. Sí. Exacto, ella es científica. Los fotoperiodistas en este caso son científicos, investigan con un rigor increíble y con mucha tenacidad. Sí, sí, lo que quería decir respecto de esto es que por toda esta razón, periodistas, reporteros gráficos, fotoperiodistas se han convertido en el blanco predilecto de Patricia Bullrich ya desde el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Desde esa época vos ibas a una movilización y la policía, la fuerza de seguridad en general, les apuntaban a ellos, heridos, detenidos, periodistas. El año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo un relevamiento, por lo menos 50 periodistas heridos en movilizaciones. Estamos hablando de las personas que podemos dar cuenta de qué es lo que hace la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía